Hola alumnas y alumnos, hoy hablaremos sobre la introducción a los lenguajes SQL. Los contenidos a tratar son los siguientes. Lenguaje SQL, donde responderemos algunas preguntas como ¿qué es SQL? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesario saber SQL? ¿Y qué podemos hacer con SQL? Luego conoceremos los elementos que componen el lenguaje SQL. Conoceremos los distintos tipos de comandos, operadores y funciones que nos provee SQL. Y por último, abordaremos algunos de los tipos de datos más utilizados en los sistemas de gestor de base de datos. Bueno, algunos se preguntarán qué es el lenguaje SQL y para qué sirve. Bueno, el lenguaje SQL es un lenguaje estándar de alto nivel, simple y potente que permite definir, gestionar y manipular la información en una base de datos. ¿Vale? ¿Y para qué sirve? Como se visualiza en la imagen, SQL nos permite en palabras simples poder interactuar mediante el sistema gestor de base de datos con la información que se encuentra en una base de datos. Otra pregunta importante es ¿por qué necesitas saber SQL? Bueno, existe una variedad de ventajas que te permiten el saber SQL, pero nos centraremos en cuatro fundamentales. La primera de ellas es que nos permite integrar y presentar datos. Esto hace referencia a aprovechar la relación entre los datos para poder generar información relevante. La segunda ventaja es que permite generar informes y análisis de los datos que se contienen en las bases de datos. La tercera tiene relación con la optimización de los procesos, debido a que SQL permite extraer información de manera eficiente para poder utilizar esta misma en la toma de decisiones o bien generar información. Y la cuarta ventaja es que hoy en día da un plus como ingeniero o ingeniera, debido a que permite comunicarse con distintas disciplinas en lenguajes técnicos, entendiendo la solución que se puede plantear en cualquier proyecto relacionado con las TI, además de estar súper bien valorado por las empresas en la actualidad. ¿Qué podemos hacer con SQL? Como se explicaba anteriormente, SQL permite relacionar al usuario con la base de datos mediante el sistema gestor de base de datos. Y podemos como usuario gestionar una base de datos mediante distintos comandos para poder extraer o insertar o actualizar la información. O bien configurar una base de datos entre distintas acciones. ¿Cómo interpreta un sistema gestor de base de datos el SQL? Bueno, para poder interpretar el lenguaje SQL, el sistema gestor de base de datos provee al usuario una interfaz que permite ingresar líneas de comando. Ahora bien, el lenguaje SQL se compone de distintos elementos, como por ejemplo, las cláusulas, que son condiciones utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Algunos ejemplos de estas son el from, que permite especificar la tabla la cual se va a seleccionar el registro. Por otra parte, también existe el where, donde permite especificar las condiciones que se deben cumplir los registros que se van a seleccionar. Otro elemento del SQL son los comandos, que permiten controlar las operaciones, conexiones, etc. Generalmente se utilizan para enviar consultas desde el usuario al sistema gestor de base de datos. Y algunos ejemplos de estas son el select, que es utilizado para consultar registros que se encuentran en alguna tabla de una base de datos. El insert, que permite insertar registros dentro de la tabla de una base de datos. El update, que permite actualizar los campos y registros en alguna tabla de alguna base de datos. Y por último el delete, que permite eliminar registros en una tabla de una base de datos. Otro elemento del SQL son los operadores, que permiten crear expresiones complejas donde se tiene como por ejemplo el mayor igual, el distinto que, el mayor que, entre otros. Y por último, existen las funciones en SQL que permiten conseguir valores complejos, y algunos ejemplos de estas son la función now, que permite obtener la fecha y hora actual de la base de datos. Bueno, todos estos elementos los iremos detallando a continuación, donde veremos distintos ejemplos y clasificaciones para que se entienda de mejor manera. Retomaremos los tipos de comandos que provee SQL, donde estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los DDL y los DML. Los comandos DDL permiten crear, modificar y eliminar objetos de datos. Dentro de estos grupos están las instrucciones create, alter o drop. Y por otra parte, se encuentran los DML, que permiten manipular los datos, recuperando o actualizando la información de una base de datos. Y dentro de este grupo están las instrucciones insert, update, delete o select. En los siguientes módulos de la asignatura, trataremos con más detalle estos y otros tipos de comandos, ejemplificando la utilización de cada uno.
Continuamos detallando ahora los operadores, los cuales se pueden clasificar en 4 grandes grupos: aritméticos, de concatenación, de comparación y por último los lógicos. Los operadores aritméticos permiten ejecutar operaciones matemáticas con 2 o más expresiones y tenemos como por ejemplo la siguiente expresión, que permite realizar la operación y mostrar el resultado final de esta misma como se muestra en la imagen. Por otra parte, están los operadores de concatenación, que permiten combinar 2 o más expresiones. Por ejemplo, el operador más, como se muestra en la imagen, permite unir 2 palabras. El segundo ejemplo, el operador porcentaje, permite seleccionar de la tabla person todos los registros donde el campo first name comiencen con Dan. Continuamos con los operadores de comparación, que como bien dice la palabra, permiten comparar 2 o más expresiones, y como resultado de esta comparación se obtendrá un verdadero o un falso. Tomando como ejemplo la expresión que se ve en la imagen, el resultado obtenido serán todos los registros de la tabla persona que tengan como edad el valor mayor o igual a 18. Finalmente se encuentran los operadores lógicos, que permiten comprobar la veracidad de alguna condición. Al igual que los operadores de comparación, estos retornan un valor verdadero o falso. Tenemos por ejemplo la primera imagen. Esta expresión permite consultar por los registros de la tabla persona, donde los valores del campo edad sean mayor o igual a 18 y además los valores del campo nombre sean igual a Denise. En este caso, el operador lógico es el AND. Por otra parte, en la segunda imagen, esta expresión permite consultar por los registros de la tabla persona, donde los valores del campo nombre sean iguales a Paolo o el nombre sea igual a Denise. En este caso, el operador lógico es el OR. En la tercera imagen, la expresión permite consultar por los registros de la tabla producto, donde los valores del campo tipo deben ser igual a R y los valores del campo precio deben encontrarse entre 1000 y 2000. En esta expresión se utilizan 2 operadores lógicos, el operador AND y el operador between. Y en la cuarta imagen, la expresión permite consultar por los registros de la tabla producto, donde los valores del campo nombre deben contener la palabra mol. Ejemplo, si en el registro se encuentra el nombre paracetamol o bien migranol, estos serán parte del resultado de esta expresión. Continuamos con las funciones que provee SQL, las cuales tienen como finalidad permitir hacer cálculos complejos. Por ejemplo, la función count permite retornar el número de filas o tuplas que contiene una tabla. La función max permite obtener el mayor valor de un campo o columna seleccionada. La función min permite obtener el valor mínimo de un campo o columna seleccionada. La función now permite obtener la fecha y hora actual de una base de datos. Y para finalizar, detallaremos los tipos de datos más utilizados en un sistema gestor de base de datos. Entre estos se encuentra el tipo de dato char, que se utiliza para guardar una cadena de caracteres fijos, el tipo de dato varchar, que se utiliza para guardar una cadena de caracteres variables, pero de igual manera se indica un valor máximo, el tipo de dato date, que permite almacenar fechas, el tipo de dato float, que se utiliza para almacenar pequeños números decimales, el tipo de dato double, que permite almacenar grandes números de decimales, el tipo de dato number, que se utiliza para guardar datos numéricos, y la escala indica el número total de dígitos y la precisión indica el número de posiciones del decimal, el tipo de dato integer, que te permite almacenar números enteros sin decimales, y por último el tipo de dato boolean, que te permite almacenar verdaderos o falsos. Y por último, los dejo invitados a ver el siguiente tutorial
para descargar el sistema gestor de base de datos que utilizaremos en las siguientes clases. Adjuntamos los links del software para que puedan descargarlo. Desde ya, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana.